En la criminología tenemos buenas razones para incluir lo que es la religión en lo que es el estudio del crimen. Las doctrinas religiosas tienen provisiones que incrementan los costos del crimen a lo largo de los años. La mayoría de las religiones tienen reglamentos y castigos en contra de lo que es el crimen. Podemos mencionar algunas religiones como las judio-cristianas, que incluyen los 10 mandamientos que prohíben el asesinato y el robo. Podemos mencionar lo que es el Islam, el judaísmo, que tienen extensos cuerpos de leyes e interpretaciones criminales. Las religiones también castigan el crimen después de la vida. Este tipo de castigo puede ser de hecho extremo, como lo que es la condenación eterna. Y bien, como todos sabemos, nadie está libre de sentir tentación de llevar a cabo conductas que no deben ser realizadas. Para esto debemos consignar desde 3 posiciones: la de quienes creen que la religión ayuda a disminuir la criminalidad, la de quienes piensan que contribuye a aumentarla y la de quienes creen que es indiferente o neutra en el campo criminal. Para esto necesitamos indagar un poquito más sobre estas 3 posiciones para llegar a un profundo análisis del cual hablaremos a continuación. Les voy a hablar sobre la religión es neutra en la delincuencia y victimización. La correlación negativa entre religiosidad y crimen, y algunas investigaciones han encontrado que la influencia de la religión no es concluyente. La mayoría sí considera que hay efectos variables según el tipo de crimen, en el contexto social y la edad, pero siempre en la línea de reducir el crimen entre personas religiosas. Entre jóvenes, el efecto favorable, el sentimiento religioso sobre criminalidad, parece más acusado. Existe un metaanálisis, es decir, una combinación de diferentes resultados científicos que fue elaborado en el 2001 y en el cual se encontró un efecto muy claro, aunque moderado, de sentimientos religiosos sobre el comportamiento criminal, que se veía reducido. Los estudios analizados mostraron, sin excepción, una correlación más o menos acusada, pero siempre inversa entre la religiosidad, y de tal forma que las personas religiosas eran menos proclives a la comisión de faltas y delitos. La religión disminuye delincuencia y victimización. Hay que enfatizar en aquellos religiosos que asumen con fe sus creencias supersticiosas, mágicas o religiosas, y las atribuyen a sus buenas acciones la recompensa por Dios de una futura vida en el paraíso. Pueden encontrar en esa honesta actitud ante la vida la fuerza moral que le pone limitaciones a sus actos, que sea por el temor a ser quemados y torturados en el infierno, o porque aspiren a la ilusión del cielo prometido, un paradisíaco lugar donde no tendrán que trabajar, comerán maná cada vez que quieran, escucharán trompetas celestiales, podrán volar con alas como los ángeles, disfrutar, compartir con fieras amansadas en un jardín de flores, lo que le da seguridad a la mayoría de las personas que normalmente quieran prolongar su vida más allá de la muerte. Buenas tardes, mi nombre es Jacqueline Posadas. La parte que a mí me tocó que exponer es acerca de ejemplos y casos acerca de si la religión aumenta, disminuye o neutra la delincuencia y la victimización. Violencia religiosa es un concepto que cubre todos los fenómenos en los cuales la religión, en cualquiera de sus formas, es sujeto u objeto de comportamiento violento e incluye violencia motivada por preceptos religiosos, textos o doctrinas, lo que incluye a violencia motivada por los aspectos religiosos del objeto de la violencia. Este es un pequeño concepto para poder mencionarles los ejemplos. Algunos críticos como Christopher Hitchens o Richard Dawkins van más allá y argumentan de la religión, que la religión, provoca un tremendo daño a la sociedad en 3 aspectos. Estos son algunos ejemplos: que las religiones utilizan como la violencia y el terrorismo como para promover sus objetivos religiosos,
2. Los líderes religiosos contribuyen apoyando indirectamente la violencia religiosa al respaldar la idea de el uso de la violencia. Número 3. El fervor religioso es explotado por líderes y religiosos para apoyar la guerra y el terrorismo. Otro ejemplo es que en la historia de la violencia contra la mujer, la religión ha tenido un papel importante al ser usada para apoyar la justificación moral del modelo patriarcal. Las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la casa, como el Señor es la cabeza de la iglesia y salvador de su cuerpo. En la epístola de los Corintios, Pablo afirma que el marido pague a su esposa su debida benevolencia y asimismo la esposa a su esposo. Otro texto de Pablo que se ha usado contra la mujer es que afirma que la mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Entonces, estos son pequeños ejemplos que yo les puedo explicar por esta corta presentación. Otro ejemplo es el texto leído anteriormente. Casa, como el Señor es la cabeza de la iglesia y salvador de su cuerpo. En la epístola de los Corintios, Pablo afirma que el marido pague a su esposa su debida benevolencia y asimismo la esposa a su esposo. Otro texto de Pablo que se ha usado contra la mujer es que afirma que la mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Entonces, estos son pequeños ejemplos que yo les puedo explicar por esta corta presentación. Otro ejemplo es el texto leído anteriormente, junto con Levítico 18:22, es causa de la tensión entre los devotos de las religiones abrahámicas y miembros de la comunidad LGBT, al ser una condena, hacia los actos homosexuales entre los hombres más comunes y antiguas que en la actualidad, y la justificación de violencia hacia el colectivo durante siglos. Gracias. Basada en la información recientemente recopilada por mis compañeros, llegamos a la pregunta de si la religión aumenta, disminuye o es neutra y cuál es su influencia en la criminalidad. Como bien pudimos ver algunos datos que ellos nos comparten, la religión puede que tenga dos aspectos importantes en lo que es la criminalidad. Una podría ser para detenerla y la otra para provocarla. Si nos vamos a los estudios realizados sobre la historia de la humanidad, podemos darnos cuenta que las principales guerras fueron a causa de la religión. Por ejemplo, podemos mencionar a Hitler, que tuvo represalias contra los judíos, o incluso la religión judía se podría decir que nació de un conflicto de criminalidad que vivieron en su tiempo en Roma. También podemos darnos cuenta que actualmente muchas personas que son creyentes o tienen algún Dios en quien creer son aquellas que tienden a cometer menos delitos o cometer menos crímenes, ya que estos son temerosos de Dios y siguen al pie de la letra sus mandamientos o las leyes que se hayan puesto en cada religión. Y si la pregunta a la que vamos es si la religión aumenta, disminuye o es neutra, según los estudios y según lo que los compañeros investigaron, podemos llegar a un acuerdo que la religión se mantiene neutra. Eso sí, siempre con las sectas que cada vez están surgiendo un poco más y así creando más religiones.